Cada miércoles usted tiene una cita con la ley y hoy vamos a continuar hablando sobre el tema que iniciamos el pasado miércoles, referente a la justicia penal para adolescentes. Esta mañana contamos con el privilegio de tener a la primera jueza de distrito penal de adolescentes, Ada Benicia Vanegas, y también está con nosotros Carlos Emilio López, abogado y sociólogo, también un gran colaborador de su cita con la ley. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos en primera hora. Carlos Emilio, un tema que genera mucha controversia, ¿verdad? Porque hay mitos alrededor de la aplicación de lo que manda el Código de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, necesario de hablar, ¿no? Para que todos nos informemos y sepamos, ¿verdad? Específicamente cómo es que se debe proceder en aplicación de la justicia penal en los adolescentes. Quisiera que retomáramos un poquito de lo que estuvimos conversando el miércoles pasado. ¿Cómo no? Buenos días, Berta, buenos días, Ada Benicia. Buenos días, Carlos. Un gusto estar con ustedes y compartir con la ciudadanía sobre mitos y realidades alrededor de la justicia penal del adolescente. Un mito es algo que se consume como verdad, pero que en el fondo es falso. Un mito que hay sobre la justicia del adolescente es que todo muchacho menor de 18 años en este país no puede ser detenido y no puede ser procesado. Falso. Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, un adolescente, una persona a partir de los 13 años es sujeto de proceso penal y puede ser detenido, puede ser procesado y puede recibir una sentencia con responsabilidad penal si se demuestra su culpabilidad. Otro mito es que no hay quien juzgue a los adolescentes. No hay autoridades encargadas de procesar penalmente a un adolescente. Falso. En Nicaragua ya tenemos juzgados penales de adolescentes en todo el territorio nacional, todos los departamentos del país, y las dos regiones de la costa caribe cuentan con un juzgado penal de adolescentes. Otro mito es que si un adolescente infringe la ley y si comete un delito grave, no puede ir al sistema penitenciario, a la cárcel, no se dice popularmente. Falso. Un adolescente, si comete un delito grave y se demuestra su responsabilidad penal, puede ir a un centro penitenciario y la pena máxima que se le puede imponer es de 6 años de responsabilidad penal. Y así hay otros mitos que la doctora Benicia va a poder desarrollarnos en su experiencia de jueza. Quiero aprovechar para anunciarles que esta mañana en nuestro segmento vamos a recibir llamadas telefónicas. Así que usted está interesado en hacer una consulta alrededor de este tema, nos puede llamar al 2255-7222. Ada, algo que yo no sabía, ¿verdad? Que habíamos contado desde que se aprobó, entró en vigencia el Código de la Niñez y la Adolescencia en nuestro país, se inició ya teníamos una jueza y en este caso era usted la primera jueza encargada de llevar todos estos procesos. Quisiera rápidamente que nos comentara cuál ha sido el reto más grande que han tenido ustedes en aplicación de lo que manda el Código. Bien, buenos días, gracias por la invitación. Yo quiero partir, ¿verdad?, de lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Es en base a la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por Nicaragua en 1990, que en 1998 Nicaragua se da la tarea de aprobar un Código de la Niñez y la Adolescencia que contiene 3 libros, y específicamente el libro que ha sido más polémico es el referido a la justicia penal especializada de adolescentes. Yo recuerdo que en el año 1998, cuando empezamos a batallar en este tema y en estas labores, fuimos nombradas 2 juezas de adolescentes. Mi persona para el área de Managua, con más de 2 millones de habitantes, y en el norte una jueza que miraba los casos de Estelí, Nueva Segovia, de toda la zona norte. El reto continúa siendo el mismo. Recuerdo que había mucha resistencia por parte de la población, recién entró en vigencia el código, porque se manejaba que el libro tercero concedía una patente de corso a los adolescentes que cometían delitos y que estos quedarían en la impunidad si cometían un asesinato, un homicidio, una violación o cualquier tipo de delito. Sin embargo, después de 12 años de implementación del código, yo considero que a pesar que continúan o que persisten algunos mitos alrededor del tema, sí muchos se han ido desvaneciendo. ¿Y esto por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia, que ya a la fecha cuenta o ha nombrado a 18 jueces de adolescentes a nivel nacional,
Entonces ha estado dando respuesta a todos los casos que le llegan a su conocimiento. Ya de los delitos cometidos por adolescentes, la población tiene conocimiento que sí se procesan, que sí, si son encontrados culpables, se les impone una sanción. Y que existen casos incluso que debido a la gravedad del hecho y a la edad de los adolescentes pueden ser perfectamente enviados al sistema penal de adolescentes. Algo también que hablábamos la semana pasada con Carlos Emilio, y no sé si lo conversamos en cámara esto, es el hecho de que muchas de las sanciones que deberían de ser aplicadas no se pueden cumplir porque no existe la infraestructura, porque no hay condiciones, digamos, para la aplicación. Quisiera saber si esto es mito o es realidad. Bueno, es un mito a mi criterio. ¿Por qué? Porque el Código de la Niñez nos ofrece una serie de medidas alternativas a la privación de libertad que pueden aplicarse a un adolescente, en el entendido que la medida privativa de libertad es la última medida a la cual debe recurrirse. ¿Y ello por qué? Porque un adolescente se encuentra en pleno desarrollo y hay que privilegiar o hay que aplicar otro tipo de medidas que puedan garantizar el principio educativo, que puedan apoyar, incidir en el adolescente para cambiar su actitud. Pero se aplican otro tipo de medidas. La medida privativa de libertad, claro que sí. No, me refiero a las otras alternativas. En cuanto a las medidas alternativas a la privación de libertad, sí se están aplicando. ¿Y ello cómo? A través del apoyo de muchos organismos no gubernamentales. Y en este sentido quiero destacar algunos organismos, por ejemplo, en Nicaragua, UNICEF, que desde siempre nos ha apoyado, y recientemente un organismo internacional que se llama Tierra de Hombres, un organismo suizo, con el cual hemos tenido una excelente coordinación y nos apoya a través del ofrecimiento de becas a adolescentes para que puedan aprender una carrera técnica. Y esto es muy importante porque el adolescente que vive ocioso, que no tiene dónde estudiar o que no tiene una oportunidad, muy fácilmente lo vamos a ver como usuario de la justicia especializada. Existen otros organismos, por ejemplo, FUNPRODE, las iglesias católicas, las iglesias evangélicas. No digo con esto que todo está resuelto. Existen muchos bemoles, existen muchos problemas todavía, pero considero que después de 12 años se han resuelto muchos de estos problemas y sí se aplican, no en un 100%, pero sí se aplican las medidas alternativas. Bueno, tenemos llamadas telefónicas, me están anunciando ahorita, claro. Vamos a recibir la primera llamada. Adelante, sí, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Fíjese que yo le quería comentar si es posible que, por ejemplo, un domingo vinieron a traer a un sobrino mío. Hubo un problema ahí entre familia, entre vecinos, y vinieron a traer a mi sobrino, se lo llevaron preso, y me dijeron el lunes que ya lo habían llevado, los papeleos de él ya lo habían llevado al Ministerio Público. ¿Es posible que de un día para otro se haga eso? Una preguntita, ¿cuántos años tiene su sobrino? 19 años. 19 años. Bueno, la justicia penal del adolescente es eso, para el adolescente. Y los adolescentes son las personas que están entre los 13 años cumplidos y los 18 años no cumplidos. Toda persona que pase los 18 años ya no es sujeto de la justicia del adolescente, sino de la justicia ordinaria, la justicia de adultos. Para que un adolescente o una persona adulta pueda ser detenida, tiene que haber dos condiciones: que sea infraganti, cometiendo el delito, o que haya una orden judicial. Solamente en esas dos situaciones un adolescente o un adulto puede ser detenido. Un adulto tiene que ser remitido a la orden del juez en un plazo no mayor de 48 horas y un adolescente tiene que ser remitido a la orden del juez en un plazo no mayor de 24 horas. Ahí tenemos otro mito. En el imaginario popular, una persona adolescente, si comete un delito, no hay autoridad judicial a la cual se le remita. Sí, aquí en Managua tenemos 2 juezas penales de adolescentes y en los otros departamentos del país tenemos una autoridad judicial. Entonces, las garantías constitucionales que tiene un adulto son las mismas garantías constitucionales que tiene un adolescente. Es decir, toda persona se debe de presumir inocente y se le tiene que demostrar su culpabilidad
Nadie puede ser detenido por un hecho que no esté considerado como delito. Toda persona tiene que ser juzgado en los plazos y los términos que la ley establece, entre otras garantías del debido proceso. Entonces, sí me gustaría, Berta, sí, aunque no se trate de un adolescente, sí responderles, si me entendí bien, ¿verdad?, la consulta. En cuanto a la persona de 19 años, es lo más correcto. Lo que se hizo en ese caso, si su sobrino fue detenido en el día domingo, el día lunes tiene que estar efectivamente remitido por parte de la policía, de acuerdo a la ley, tiene que estar remitido ante el Ministerio Público e igualmente ante el juez que le corresponde, a través de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas de la DNJAPA, y el Ministerio Público remitirlo con la acusación. Me imagino que a ellos les sorprendió el hecho que ya estaba todo puesto, ¿verdad? O sea, así debería de ser. Así tiene que ser, okay, eso es lo correcto. No se preocupe y bueno, ahora habrá que demostrar, ¿verdad?, lo contrario. Vamos a recibir 2 llamadas telefónicas seguidas para luego dar respuesta. Adelante, buenos días. Está en primera hora. Sí, díganos su consulta esta mañana. Sí, yo quería hacer una denuncia. Mi hija tiene un niño que su padre nunca le dio alimentación, pero él ahora está en la universidad, entonces ella, como está sin trabajo, recurrió a pedirle para la universidad del niño. Entonces, como le aprobaron eso, él mandó con su otra mujer, mandó a 2 mujeres más a malmatar a mi hija, ¿ya? Como andó fue a retirar el dinero. Entonces, ¿qué pena hay para esa mujer? Él se llama Gerardo Hernández. Señora, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene el hijo de...? Él está en la universidad. ¿Cuántos años tiene su nieto? 17 años. 17 años. Sí. Y él mandó a la mujer con 2 mujeres más, porque iba a retirar la pensión del chavalo para la universidad, la mandó a pentear. ¿Y eso fue denunciado ya ante las autoridades? Sí, inmediatamente mi hija fue. Pero yo lo que quiero saber es si van a hacer pena, si puede haber pena para ella por haberla ido a golpear. Claro, señora, si usted interpuso directamente la denuncia tiene que pasar al Ministerio Público y posteriormente al juzgado. Pero sí usted tiene que estar pendiente de ese caso, porque en muchos casos, al igual que en materia de adolescentes, los casos se caen porque no comparece la víctima. Entonces la víctima tiene que estar pendiente siempre, llegando a preguntar a la policía y también preguntando al Ministerio Público para que vean el interés que usted tiene en continuar con esa causa. Bueno, ahí está la respuesta. Siguiente llamada telefónica, buenos días. Una última llamada telefónica. No hay tiempo, me dicen. Bueno, qué lamentable. Pero bueno, hay la verdad que muchas consultas y de hecho ahí estamos hablando también de un tema relacionado a niñez y adolescencia, que es el tema de las pensiones alimenticias y de respetar el interés superior, ¿no?, de la niñez y adolescencia. Yo creo que podríamos estar hablando muchísimo alrededor de este tema. Recomendaciones finales, doctora. Recomendaciones finales en cuanto a los mitos que empezamos hablando. Efectivamente, los mitos todavía existen. Sin embargo, sepa la población que se está trabajando en darle respuesta a sus demandas, que ustedes pueden llegar, comparecer directamente a la policía o ante el Ministerio Público a presentar su denuncia en caso de haber sido víctimas de un adolescente. A los adolescentes sí se les están imponiendo sanciones. Hay problemas como en todos los procedimientos, procedimiento penal, procedimiento civil, y también en el procedimiento de adolescente. Sin embargo, tenemos mucho apoyo de la Corte Suprema de Justicia, de los organismos no gubernamentales y también del Estado nicaragüense, que está asumiendo, considero yo en este momento, su rol y su función de garantizar el interés superior de los niños. Importante, y también que sepan, ¿verdad?, que todo adolescente que pasa por este proceso lleva acompañamiento, ¿no?, y defensoría, etcétera, para que estén confiados, ¿verdad?, que vamos avanzando en en términos de derechos de niñez y adolescencia. Gracias por habernos acompañado, un placer tenerlos. Carlos Emilio, gracias también por todo el apoyo.
Ya prácticamente estamos llegando al final de los programas de este año. El próximo miércoles será nuestro último programa de Su Cita con la Ley y esperemos que el próximo año tengamos siempre abierto este espacio para que toda la población pueda seguirse informando y sigan teniendo su cita con la ley. Vamos a pasar de inmediato a una breve pausa y regresamos con mucho más aquí en Primera Hora.